Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Frecuencia League. Yo soy Ileana Boites Y yo soy Jonathan Gamboa. y este es un episodio número 12. Ya, por fin. Y estamos cumpliendo, por cierto, la meta. O sea, ya van el mes 4, el capítulo 4, y sale este mes, no se preocupen. Sí, lo estamos cumpliendo. Y bueno, esta ocasión vamos a hablar sobre retelling. Es decir, vamos a hablar sobre historias contadas, ya contadas, pero de diferente manera, con matices diferentes y agregándole pues justo nuevos enfoques a historias ya contadas, como algunos ejemplos que aquí les vamos a dar. Sí, yo ayer me puse a hacer mi tarea. Bueno, ayer Ujú. estuve revisando otras cosas, pero, o sea, estuve en estos días haciendo mi tarea sobre, pues, el tema del retelling. Y, pues, digamos que es como una reinterpretación, una adaptación o una, reescritura de alguna, principalmente cuentos clásicos, pero también, porque yo tenía la idea de que solo eran cuentos clásicos, ¿no? El retelling, o sea, como el término, pues, ¿no? Ujú, Se ujú. refería nada más a eso, pero también el retelling abarca todo lo que son mitos, leyendas, entonces como que dije, ah, claro, cualquier cosa que sea como esta reinterpretación, entonces se entiende como retelling. Y también descubrí que eso no lo sabía, que al cuento original, al cuento base, por lo menos a la idea como general que todo el mundo conoce, se le llama como hipotexto, y ya a la reescritura se le denomina hipertexto. Entonces, porque hacían como esta diferenciación, porque pues hay cuentos que sí tienen como creadores, o sea, gente que, no sé cómo veía que la Bella y la Bestia, ¿no? Que sí tiene un autor en específico, creo que es autora, y hay otros que pues fueron pasando de boca en boca, no como los cuentos como Blancanieves, ¿no? Hansel y Gretel, etc, ¿no? Entonces, pero aún así basándonos en la historia como más conocida, sería como el hipotexto y de ahí el El hipertexto, que hipotético. es la reinterpretación, adaptación, reescritura, ¿no? De la historia. Muy bien. Entonces, habiendo dado esta microintroducción a la información que vamos a dar el día de hoy, vamos primero a dar los saludos. Ah, claro. Yo sí ¿qué? Sí, pues adelante. Bueno, yo tengo una queja. Casi cerramos este podcast por culpa de no dar este saludo, porque era muy importante y pues no lo dimos. Y es para Rosalba Boites, Rosalba mi Boite, señora madre. una de nuestras más grandes fans, la verdad, y no lo digo nada más por compromiso, Sí. no me pellizques, Gilena. Ah, oye, mi buena que. Ya, pero sí, o sea, no solamente de Frecuencia League en general, la Sí. mamá de Ile siempre nos está echando porras en redes, en todos lados, incluso en nuestros perfiles, y es muy amorosa y le mandamos un muy gran saludo y muchas gracias por apoyarnos. Como que también, y ahora, porque Ileana me lo estaba diciendo antes de empezar a grabar, de repente sí es como que damos por sentado que hay personas que siempre nos apoyan, pero que Ajá. decimos, ah, claro, pues son personas que siempre nos apoyan, entonces como que lo damos por hecho, pero no, es importante también mencionar por ejemplo, en caso a mi familia, a mi mamá, a mis primos que me ven y que siempre me están O echando a ahí Nick, por... que luego se Ah, escucha exacto. risa y risa ahí en los videos, pero aquí está, Ajá, claro. nos apoya. Y que de repente justo damos por hecho de que, claro, pues nos tienen que apoyar, ¿no? Porque son Ajá. familia, pareja, etc. Pero pues no, o sea, también hay que agradecer esa parte y la verdad es que eso está muy, muy, muy chido. Sí, yo justo quería agradecer. Y a Rubí, que esta vez la vimos en la Feria del Libro y la Rosa, por si no nos vieron. Qué mal. Ay, sí, porque estuvimos ahí, pero estuvimos en la Feria del Libro y la Rosa, bueno, yo estuve el jueves ahí en unas actividades y estuvimos en el seminario. Entonces ahí, para quienes vimos a algunos, los saludamos. Ah, sí, sí, También sí. abracitos, pero a Rubí por invitarme, por haberme dado Sí, Rubí se espacio. portó muy chida con todos en general, con toda la banda. Vimos a los tamalardos también Ah, es ahí, cierto, ahí nos encontramos a Valencat, a Diana, que también les mandamos saludos, a Hugo, a Luis. a Luis, a yo, ¿a quién más nos topamos de los? Ah, bueno, a Rubí, que también andaba por A ahí, Danari. a Danari, aunque yo no la vi. Yo sí. Sí, yo no la vi. De hecho, cuando sacamos la foto dije, ay, lástima que no está Danari. A Jos. Ah, ¿A quién más ¿quién más vimos? vimos? De los tamalardos, pues. Ajá. Pero vimos a un montón de gente, ¿no? A nuestra amiga Paletita de Limón, que también le mandamos saludos, a A Estela, Eli. a Eli, es cierto, ahí andaba. Ajá. Claro, vino de entrada por Y salida. obviamente vimos a nuestros íntimos amigos. Rodrigo Morlesín. Jairo Buitrago, Sí, Felipe Felipe Munita. Munita, claro, intimísimos amigos, que también les mandamos un saludo, Sí, que sí, los sí. admiramos muchísimo
Y pues los pudimos ver a María Baranda, a Verónica Murguía. A Verónica Murguía. Bueno, es que Ile hubo un momento que ya no pudo estar en una de las sesiones de la tarde. Sí. Y hubo una charla bien chida. Ojalá pronto saquen el video los de Cultura UNAM, porque hubo una charla entre Amanda Mijangos, Armando Fonseca y estaba Isa Watanabe. Ella estaba en línea desde Perú, pero no manches, que una charla así muy chida sobre cómo se narran las historias a partir de la ilustración y cómo darle ese espacio a los lectores para también poner de su propia experiencia a través de la lectura y pues darle como un sentido personal, ¿no? Sí. Fue una sesión muy chida, fue muy divertida, pero la neta, los escuchabas hablar y decías, no manches, estas personas tienen muy clarito de lo que están hablando y por eso dibujan, ilustran y hacen cosas muy chidas. Y justo quería mencionar el seminario porque a veces ustedes dicen, ay, estos hablan y hablan de que saben mucho, pero pues que pues sí, nos tenemos que formar. Y no nomás hablamos desde el que creemos que pasa o se hace, ¿no? Sino que vamos con gente experta también a formarnos. Y gracias a los cielos que pudimos ir como con estas personas que admiramos mucho y que sabemos que pues su camino por la LIG es muy importante y que pues pudimos hacerlo y con amigos, ¿no? Este fin de semana. Entonces, sí, la verdad que estuvo muy chido eso. Y yo le subí una foto, le puse el subtítulo así de que si lo planeábamos o si nos organizábamos, no nos salía. Porque la neta fue así coincidir de manera orgánica sí. Y fue muy bonito. Y la verdad es que este tipo de espacios también están muy chidos porque también te permiten conocer como otras perspectivas, otras formas de lectura. La charla que dio Jairo Buitrago a partir de dice, era el título como los álbumes para resistir o algo así, ¿no? No recuerdo bien el subtítulo que le pusieron. Pero en verdad, o sea, ver a Jairo leyendo sus álbumes, contándonos un poco su proceso, el compromiso que tiene Jairo también para contar cierto tipo de historias, cierto tipo de situaciones que ocurren en el mundo, sí fue así como de muy chido. Sí. Y bueno, ya nada más para agregar saludos finales a Tai, que no les mandamos saludos la sesión pasada. También le mandamos saludos a Yore, que nos había escrito el otro día, así que le había gustado mucho el episodio sobre los premios. De hecho, vaticinamos el triunfo de Michael Rosen, que fue muy chido que ganara. A mí me dio mucho gusto que ganara Michael Rosen. También ganó John Klassen en el Astrid Lindgren, que también ya se dio el premio. Y pues igual, si pueden, chéquense los libros de John Klassen. Ya teníamos en un episodio anterior, justo yo hablo de Sadbook, casi lloro literalmente aquí hablando de ese libro, entonces fue muy grato para nosotros ver que Michael Rosen se llevara el premio. Sí. Y justo en la charla, para cerrar con eso, se llama el libro álbum como compromiso. Como compromiso. Ok. Bueno, y nada más para terminar, una cosita que me pasó ayer, que lo van a ver las personas en YouTube. No sé por qué, de repente cuando entro a la sección de comentarios, me aparecen los filtros, como que tiene filtros, y no me aparecían todos los comentarios, y vi que había comentarios que no habíamos respondido desde hace más de un mes, entonces aprovecho a contestar. Bueno, le contesté ya ayer a Galleta Bibol, que nos había dejado un comentario sobre la LIG y el mundo de los adultos, ¿no? Y ya se lo respondí, pero no me había aparecido, o sea, no aparecía luego como en los comentarios sin responder. Y fue así de, ay, no manches, pero sí, estamos pendientes y muchas gracias también por seguir escuchándonos. También a Noemí, que nos dejó ahí un comentario sobre este libro de Tony Walsh, de Viaje al Bosque. También muchos saludos hasta Mexicali. Y pues a toda la gente, ya saben que si les gustan los episodios, si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenlos, en verdad, no tengan pena, pónganos en el YouTube, en Instagram, cuando subimos las publicaciones. Pues con confianza, ustedes compartan, ¿no? Y una disculpita si no vemos. Sí, la verdad es que luego no entramos tanto en las redes de Frecuencia LIG, pero tratamos de estar pendiente. Y bueno, ahora sí, para comenzar, es que teníamos aquí abierto eso de los comentarios y los saludos. Sí, ahora pues vamos a Jonathan. Perdón, ando un poco mal de la garganta. Pues bueno, Ileana el otro día nos había propuesto que podríamos hablar de los retellings y la verdad es que fue muy complicado hacer una selección breve porque es un género, por decirlo así, que ha crecido mucho últimamente, ¿no? Es decir, como ya les decíamos al principio, pues se toma un cuento o una idea, digamos, ya muy conocida, porque incluso pueden haber retellings de historias como famosas más modernas, en los fanfics, por ejemplo, pero digamos que aquí nos vamos a basar principalmente como en historias clásicas o en cuentos tradicionales, en mitos, en leyendas,
que son reinterpretados o adaptados a, digamos, una modernidad, ¿no? O con una visión diferente. Y pues ya como partiendo de ahí dije, creo que ya sé por dónde comenzar. Entonces yo quería comenzar primero con un libro. Digo, no vamos a mostrar todos porque no todos los tenemos en físico, pero aprovechando que los tenemos y porque luego me cuesta editar y es un show con la edición sí. Para poner la portada, pero yo traigo este que es El Camerino, que es Cuentos Clásicos Reinventados. Este es un libro que publicaron Educal, bueno, Conaculta, y que lo vienen todavía en las librerías Educal aquí en México, junto con Alas y Raíces, y es un libro con un prólogo de Verónica Murguía, pero que incluye diversos cuentos y diversas justo reinterpretaciones de algunas historias clásicas. Hay varias historias que están ahí, que están muy chidas y todos van con un tono diferente. De ese libro la verdad es que aparecen reinterpretaciones de El Traje del Emperador, Blancanieves, Caperucita, Peter Pan, la niña esta, ay se me fue la de las zapatillas rojas, como que hay diversas, la de las zapatillas rojas. Ay, ya me mato. Bueno, el Baba Yaga, hay varios cuentos que son reinterpretados en este libro y a mí me gustaría destacar algunos, digo, la neta, si tienen oportunidad, échenle un ojo y denle un clavado, son muchos autores, algunos, digamos, propiamente de la LIG, otros que escriben también para niños, para adultos, que andan como en esta parte, ¿no? Y destacaría como algunas de las historias. De entrada, hay dos que me llaman mucho la atención por cómo son contadas, ¿no? Porque son historias que están contadas a través de ilustraciones. Las ilustraciones del libro, por cierto, están a cargo de Richard Sela, a quien le mandamos saludos, y Richard se avienta tanto la primera historia como la última, y todas son contadas solamente con ilustraciones. Vamos viendo que van apareciendo en algunos casos como la página completa, en otros tienen con formato como con algunas viñetas, pero no incluye palabras y todo, digamos, esta reinterpretación es la reinterpretación del autor, en este caso Richard, y propone como dos historias. La primera es la de como las zapatillas rojas y la última, está acá, es la de Urashima Taro, se me olvida el nombre. Pero la verdad es que el libro trae unas 12 historias, si no me equivoco, y la verdad es que está muy chido. También hay un cuento ahí que yo recuerdo mucho con mucho cariño, pues porque lo descubrí de pura casualidad. Hace varios años, en el programa de salas de lectura, una vez me llegó un acervo extra por haber reportado todo el tiempo mis sesiones, mis libros y así, ¿no? Y nos llegó un libro que por acá debo tener, bueno, ahorita se los muestro si lo encuentro, que se llamaba así, algo así como Cuentos de la Mesa, historias para chavas y para chavos, una cosa así, como que el título decía así de, sí, quién sabe quién escribió esta cosa, ¿no? Y la neta no me llamó la atención porque la portada era así una portada morada, bueno, en tonos morados con una copa, una mesa, estaba bien así, muy la portada, ¿no? Entonces, de repente, un día lo abro así como de, ay, pues a ver estos cuentos pa' chavos. Y resulta que también eran varios autores mexicanos. Y uno de los cuentos, ahí sí no eran adaptaciones, sino más bien eran cuentos que habían propuesto varios autores. Uno que me llamó mucho la historia, una historia que se llama El niño que no quiso crecer. Uh-huh. Y justo es una adaptación sobre una historia de Peter Pan que realizó, digamos, como en un contexto nacional, digamos, atravesada por los conflictos armados aquí en México, y que me parecía como una mirada muy fuerte, muy ruda, y es un cuento de Ana Romero. Entonces yo lo encontré primero en ese libro y después cuando lo encontré en el camerino dije, qué chido, aquí viene acompañado de algunas ilustraciones muy breves. Y hace no mucho, no recuerdo bien ahora si fue la UAM, me parece que sí fue la UAM, que sacó una revista, su revista de la universidad, y hubo un especial de literatura infantil. Uh-huh. Y ahí volvieron a publicar el cuento, por si le quieren echar el ojo, lo pueden buscar, lo van a encontrar en línea, así El niño que no quiso crecer, y allá viene acompañado de ilustraciones de Valeria Gallo. Y pues la neta, yo quería empezar con porque justo son cuentos clásicos reinventados, algunos como puestos en su contexto original, es decir, como en la época en la que fueron, que salieron, pero como con otro giro, ¿no? Por ejemplo, hay uno que cuenta, ahora no recuerdo quién lo escribió, no sé si es Gabriela Damián, que es sobre la Bella Durmiente, pero lo cuenta desde el punto de vista de una de las hadas, ¿no? Entonces, es un cuento... no, es de Jazmina Barrera. Es de Jazmina Barrera. Sí, porque el de La nieve y los pájaros es La nieve y los pájaros de Gabriela Damián. Claro. El de Jazmina Barrera es El error de la hada joven.
y tiene que ver justo con la perspectiva de una de las hadas que pues pone el hechizo para que la bella durmiente vaya y se pique el dedo en la rueca. Este, y bueno, pues me gustaría como empezar justo con este libro de El Camerino. Bueno, yo Y... voy a continuar con el camerino. bueno, va. Porque quiero. Ay, sí. No, porque justo lo tuvimos de venta en la librería mucho tiempo. Creo que todavía, no sé, creo que no, tal vez les miento. Pero si tenemos ahí, pues lo voy a poner de nuevo. Porque yo no ubicaba tanto a Richard Sela. O sea, ubicaba que era un ilustrador, pero pues hasta ahí. O sea, él ilustra y fin, ¿no? Pero lo que me gustaba mucho de este libro era el formato. O sea, que desplegabas las páginas, que además es algo que no es tan común. O sea, en un libro, por ejemplo, de Conaculta o de Alas y Raíces, que generalmente son un poco más austeros en los formatos del libro. Sí están a color, pero que pues no tienes estos desplegables. Bueno, que no tienes pues es que estás hablando también de otras épocas y otros Sí, tiempos una disculpita, en lo que les ¿no? invertían y le ¿No? metían varo. Entonces, la verdad es que se me hace uno de los libros más bonitos Sí. que han hecho. La ilustración de Richard Sela es una joya, de verdad. Entonces, la verdad es que las historias están muy chidas. Y además los autores que trabajan, yo lo leí porque había historias de Alberto Chimal. A mí me gusta mucho cómo escribe Alberto Chimal. Tiene el de Melusina. Exacto. Entonces está Alberto Chimal, Verónica Murguía, está Jazmín Barrera, está Oscar Lubiano, está Gabriela Damián, Raquel Castro, está Ana Romero, José Luis Zárate, a él no lo ubicaba y hasta otra vez Richard Sela. Entonces es como, ¿qué más quiere usted? ¿No? O sea, pura calidad. Tanto en ilustración como en contenido, y aparte es pasta dura. O sea, te digo, es una joyita. Y aparte estaba muy barato. Yo me acuerdo que era, no sé. Y todavía se encuentra. Precio, no sé, un ejemplo. 160. Una onda así, Sí. era así barato. O sea, era muy, muy barato y a mí me gustaba mucho. Entonces, bueno, ahí está el camerino. Yo, para las historias que les voy a contar el día de hoy, pues varios son novela. La verdad es que hay un montón de cuentos. O sea, siento que justo el cuento era uno de los recursos que más había. Y aparte íbamos a chocar en un buen. Porque también yo dije, ay, ya íbamos a chocar un buen en de Anthony Brown. Íbamos a chocar en unos que hasta ya cuando llegamos aquí fue como de, no se me había ocurrido. Sí. Pero, el primero que les voy a contar es porque a mí, la verdad, Cenicienta es una de las historias que menos me gusta. Menos. Ok. Menos. Cenicienta, cuando yo era niña, yo decía, esa señora se hace la sufrida. O sea, vean nada más, ay, no, qué feo, discúlpenme. Pero como que Cenicienta nunca conectó conmigo, nunca fue una princesa que yo... Porque aparte veía Disney, ¿no? O sea, nunca fue una princesa que me importara mucho. Y tenía los cuentos... Y cuando leí el original dije, ay, no, pues menos me gusta Cenicienta. Pero, pre-pandemia, yo ya tenía la librería, pero trabajaba a la par en una librería que estaba en San Jerónimo que se llamaba Librosaurio. Entonces, yo todas las mañanas atravesaba toda la ciudad y llegaba hasta San Jerónimo para abrir esta librería. Y ahí la dueña me decía así como, pues yo ya sé que tienes librería, pues, o sea, ¿qué te voy a enseñar yo aquí de la vida, no? Pero algo que estaba muy chido, yo no en ese entonces no distribuía Océano. Y la verdad es que tampoco me encanta. Pero, me decía, si quieres echarle un ojo a los libros, vas, date, ¿no? Y pues yo me tomaba muy literal el echarle el ojo porque la verdad es que no teníamos mucha clientela. Entonces, pues era como, ¿en qué voy a ocupar el tiempo libre? Y aparte trabajaba yo días festivos. Entonces, pues era una tortura. Y mi tortura fue leer Cinder y el Príncipe de Medianoche. Okay. Era una novedad. Y yo les decía, y siempre les he dicho, yo no voy a poder recomendar una novedad si no sé de qué trata. Si yo le leo la contraportada, el señor va a leer lo mismo que yo. Sí. O sea, ¿qué? ¿Cuál es lo novedoso que yo le voy a decir al señor cliente que va a venir? Entonces, ese era también mi pretexto para yo leer los libros, ¿no? Oye. Y entonces, ¿de qué va Cinder y el Príncipe de Medianoche? Medianoche es un reino, y justo aquí es donde empieza el giro importante en la historia. Medianoche es un reino oscuro. Cada luna llena existe una cacería en el que cazadores cazan chicas. Hay mujeres y niñas que son enviadas al bosque y literalmente las sueltan para que los hombres las casen y pueden hacer con ellas lo que sea.
Cinder es vendida por su madrastra y pues lo que tiene que hacer es sobrevivir a la noche. Entonces, pues obviamente ya no es una Cenicienta de Disney, ya no es una Cenicienta pues tan de chill, ¿no? Entonces ya no sufre con los pajaritos ni nada, o sea, ya es bastante cruel la perspectiva de la novela. Es una novela bastante corta de Susan E. Y lo que me gusta es esta profundidad de la novela, o sea, no es como de, ay, pobrecita. Y aparte, escuchas Cinder y el príncipe de medio, dices, ay, es romántica. No, 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 no. Aquí toma un giro totalmente inesperado. El Ya. príncipe ni por aquí te pasa qué va a pasar con el príncipe. Hay unas hadas, sí, también, pero las hadas toman un bando importante contra el reino. Entonces, el rey, pues es un rey oscuro, y las hadas van contra el rey. Entonces, como que hay ahí una onda de poder. Ok. Está muy, muy chida la historia, porque además, algo que a mí me gusta es que la historia va al grano. Es una novela súper delgadita, no tiene muchos diálogos, o sea, es mucha acción. Todo el tiempo está pasando cosas. O sea, si de pronto ves 5 o 7 diálogos de Cinder con alguien más, pero todo el tiempo es, y ya está en el bosque, y ya están corriendo, y ella ya aprendió a combatir, y ella Ok, aprendió esto. ok. Entonces, es muy estratégico, está muy bueno, es de Editorial Océano. Susan y es estadounidense, o sea, justo también quería traer a colación como que trajimos de varios países, porque sí tengo Sí, aquí como varias cosas. Entonces, la verdad es que es una novela juvenil que sin duda va a cautivar. 14 años yo creo que es así de que ¡ey! Lo mejor del mundo, y se pueden hablar de varias cosas en el libro. O ya. sea, tanto como obviamente temas que en el país pues están bastante Bastante rudos. rudos, como justo a este giro copernicano totalmente hacia un cuento clásico, ¿no? Sí hay una madrastra mala, sí hay unas hermanastras malas, hay una damisela en peligro, pero los peligros a los que se enfrenta no son solo las maldades de la madrastra, sino un verdadero peligro afuera. Entonces está muy bueno, y te digo, como que esto de lo oscuro de la novela fue un toque o sea, un gran toque para la novela. Ya. 10 de 10. Bueno, Excelente servicio. pues siguiendo justo, no estaba planeado así, pero siguiendo justo ahora que hablas de Cinder y hablando de Cinderella, o sea, de la Sí. Cenicienta, yo quería traer a colación Cesoya de Rodolfo Castro y también con ilustraciones de Richard Sela. Este va a ser un episodio Empecé con de Richard Richard Sela. Sela. Este libro estaba publicado por la editorial Axial, bueno, es una de las líneas de la editorial Colofón. Colofón. Ajá. Creo que ya no están como juntos, o sea, esta editorial, pues, y no sé si se siga consiguiendo el libro hasta con tanta facilidad. Yo lo encontré hace unos años, pero este libro igual retoma la historia de Cenicienta, pero la retoma la historia contada desde, el narrador es una tercera persona lo que nos está contando, pero justo nos muestra la historia, sí está ambientada en su época, pero desde una visión un poco más realista, en el sentido que lo cuenta como de hubo una vez una chica, ¿no? Que vivió en un reino, pero te va contando el ambiente de hostilidad, de violencia, de pobreza y de miseria en la que vivían pues, la gran mayoría de las personas, ¿no? Recuerdo mucho de ese libro que alguna vez revisamos, el de La Gran Matanza de Gatos, que está Ajá, publicado en el ajá. Fondo de Cultura Económica, que es un texto teórico sobre cuentos de hadas y así. Y justo me acuerdo mucho que en algún momento mencionaban, ¿no? De que, pues claro, en la historia si ven aparecían los reyes, los príncipes, ¿no? Gente de alta alcurnia y el pueblo, pues Nada. nada, porque pues nada más servían para nacer, morir, ¿no? Y servir y listo. Y también un poco, ¿no? En esta historia eso. Y también te cuenta mucho las violencias a las que fue sometida la Cenicienta, ¿no? Esta Cesoya. Desde que nace, o sea, por la madre, que pues una madre que no la quiere, un padre que primero es ausente y después es un padre violento, la idea de este príncipe, ¿no? Que anda buscando a una princesa, pero no desde esta visión romántica o romantizada que existe, ¿no? De los príncipes ideales o los príncipes azules. Y la neta es que de entrada el texto es muy fuerte en ese sentido, pero aparte si lo acompañas de las ilustraciones de Richard, que lo mismo, son estas ilustraciones que pueden ser en doble página y de repente tienen algunos elementos con formato como de viñetas, de tipo cómic. La verdad es que el libro es buenísimo, o sea, ya desde la portada vemos Desde la como, portada. vemos el rostro,
y de esta combinación entre princesa y cuervo. No les quiero adelantar mucho, pero la verdad es que el libro es muy bueno y es muy fuerte. Y de hecho, no hace mucho, en un círculo de lectura que tuve, lo pudimos como comentar, lo pudimos explorar. Y una de las cosas que también me llamó mucho la atención justo es el tipo de ilustración que utiliza para mostrar estos matices, esta rudeza, esta crueldad, ¿no? Que aparece en la historia, ¿no? Eso es Porque de lo que me gusta de Richard, esos cuadros. sí, son buenísimos. Y estos, por ejemplo, como close-ups que luego Ujú. hacen algunas escenas, son así de, oh, o sea, chulada, chulada. Y a partir de este libro fue que también yo me quedé pensando en una película, no sé si has tenido oportunidad de verla, es reciente, se llama La hermanastra fea. Ah, sí. ¿Sí la viste? Sí. Híjole, está buena, pero también está ruda porque aquí tenemos pues la perspectiva de la hermanastra, ¿no? De una Ujú. chica. Igual está ambientada en la época en la que ocurre la historia de Cenicienta, ¿no? Pero es una chica que pues justo cómo se ve pues llena de todos estos preceptos, ¿no? Que debe cumplir una mujer para poder ser agraciada para el príncipe, ¿no? Los Y cánones de los cánones de belleza, de belleza. comportamiento, de... A mí me sorprende mucho porque hay una escena de la película, perdón que me salga un poco, pero que me saca mucho de onda porque pues esta chica tiene ahora sí idealizada al príncipe, porque eso le han enseñado. Y en un primer encuentro que tienen, te das cuenta que es un pelmazo, es un pelele, un tipo, es un chamaquito, o sea, que no tiene, Menso. es un baba, Ajá. sí, 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 es un vato, ¿no? Y a pesar de ese encuentro, ella sigue con la idea de, ay, el príncipe, como la realidad Pero tú, y el o sea, a ideal, ti te da el... De, con esto, ajá, ajá, pero ella sigue como, de, claro, él es perfecto. claro. Y justo, o sea, lo que me gusta de ambas historias, por eso traigo a colación con el caso de Ceso, y es porque muestran cómo realmente era esta búsqueda de supervivencia, ¿no? A través de los linajes, a través del parentesco, y las violencias a las que las personas se sometían justo para poder sobrevivir, ¿no? Sí. Para poder tener una vida decente. Y se me hace muy, muy fuerte y la historia es muy, muy joya. Eh, Según tenía yo entendido que se iban a hacer más libros, ¿no? O sea, Rodolfo Castro tenía pensado hacer más libros. No sé, la neta, como no tengo tan ubicado a Axial como libro, Editorial. Ajá. editorial de literatura infantil y juvenil, si hay otras historias y sigo haciendo otras así, pero ese se soya, si tienen chance de encontrarlo en alguna biblioteca o de conseguirlo, si lo ven por ahí en algún botadero, en algún grupo de Facebook, no lo dejen pasar. Muy bien. Pues siguiendo con estas cosas. Yo luego ya me di cuenta que pura oscuridad conmigo. Pues siguiendo con esto. Uno de mis libros infantiles más favoritos de la vida Mm. es Peter Pan. Y pues yo lo leí morrita y me gustaba mucho Peter Pan y me parecía muy divertido. Y luego lo leí de adolescente y ya no me pareció tan divertido. Y luego lo leí de adulto y dije, ¿qué estaba yo leyendo? Porque me di cuenta de lo cruel que es Peter Pan. O sea, como que yo idealicé mucho a Peter Pan como un héroe, ¿no? Como esta parte de un, pues sí, de un niño Ujú. que es, que te protege de llegar a ser adulto. Yo nunca quise ser adulto, la verdad. Ni quiero ser adulto, pero bueno. Pero no queda de Toca, otra. toca ser, ¿no? Y justo fueron temas de terapia y la fregada. Pero algo que cuando fui adulta me sacaba mucho de onda era, ¿no? Esta parte que tengo muy clara en la historia de inhalaba y exhalaba y moría un adulto. Y yo dije, ay, ¿cómo crees que pasa eso? Entonces yo dije, no, o sea, creo que más bien yo idealicé a Peter Pan, ¿no? Y yo estaba como muy obsesionada con que él era un gran héroe, cuando en realidad es un personaje muy cruel, pero porque ya soy adulta y me puedo morir, ¿no? Si él inhala y Sí. exhala. Entonces, hay un autor mexicano de una editorial independiente que se llama Hidalga, que es Ujú. tapatía, y bueno, se llama En las entrañas de Nunca Jamás, y bueno, este autor es Jorge A. Lozano. La verdad es que es amigo mío, le mando un saludo. Tiene libros increíbles y algo de lo que me gusta mucho de esta obra es que hace todavía más oscuro y cruel a Peter Pan Ya. y que lo que consigue es darle este matiz maduro y duro a Peter Pan. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo?
Campanita es como un tipo, como, no es como cyborg, es como, pues sí, como un robot, pero es un insecto. Entonces, está muy padre porque también dentro de la novela te ilustran cómo es Campanita y Garfio también está un poco más polarizado. Entonces, la verdad es una novela juvenil muy breve. Tiene ya una segunda parte que lo que hace es darte la perspectiva de un Peter Pan mala onda, o sea, de un Peter Pan que neta ya no está idealizado, que te está mostrando la verdadera cara de la crueldad en la que uno como infante cree que es el héroe de la historia, ¿no? O sea, que es sanguinario, en el que un niño perdido en realidad lo que quiere es quitarse del yugo de Peter Pan, porque no es una persona amable, no Ah, es no. una persona grata y de la cual pues ya no es el héroe de la historia, no es el villano de la historia. Entonces, la verdad es una historia muy chida. Ahora Jorge ha hecho estas ediciones hasta a mano, muy rústicas, o sea, ha hecho como otras cosas con en las entrañas. Entonces, le digo, ya tiene una segunda parte, pero lo que hace es que ahora el niño, uno de los niños perdidos, se vuelve el protagónico de esta historia y pues justo ahora tenemos a Peter Pan como villano y te digo, es joya, joya. Ahora existen obras como Hawk, que es como darle el protagonismo a Garfio y así, pero creo que el hecho de polarizar y ponerle el lugar que tiene Peter Pan en la historia es top 10 de 10. Si lo pueden conseguir, váyanse a Editorial Edalca, son tapatíos, está a muy buen precio. Y aparte Jorge sube un montón de cosas, sube fanfics, o sea, Ok. pueden hacer bastantes cosas ahí buenas, pero pues, sí está oscurón, ¿eh? Sí hay mucho gore. O sea, sí pasan Sí, es como cosas. más juvenil el Es libro. juvenil, traje mucho juvenil. No te preocupes, yo Pero traje sí. mucho infantil, así Sí, que sí, lo pero, equilibramos. pero de verdad, de verdad, de verdad. 10 de 10. Excelente servicio. Fíjate que, digo, nada más como comentario al margen, justo que gracias, o sea, el fanfic, al final de cuentas, permitió también que, pues, ajá, proliferaran más historias de retellings, de cuentos clásicos y de historias ya conocidas, ¿no? Que no necesariamente son clásicos, como por ejemplo, bueno, no voy a mencionar uno, pero que seguramente vas a decir, pero por ejemplo, que pasa con novelas de Jane Austen o así que no son tan, o sea, no son del 1500, del 1400, pero pues que siguen, ya todos conocemos la historia de los personajes y es cuestión de ir modificando desde una perspectiva. Yo quería traer a colación un libro que descubrí no hace mucho, que es de un autor que me gusta mucho, pero yo en lo personal ese libro nunca lo he visto en físico. Y es, bueno, no sé si se llama Alumet o Alumete, pero es, o Ayumete, ¿no? Es un cuento, es un libro de Tommy Ungerer. Este Alumet es una reinterpretación de La pequeña cerillera, de la niña de los fósforos. Ah, Eh, yo la verdad no sabía que existía esa edición, no sé cómo un día lo descubrí. Está publicado por la editorial Calandraca y pues es eso, es una adaptación que hace Tommy Ungerer a su estilo de la historia de la pequeña cerillera. Me llama mucho la atención porque y ustedes se preguntarán por qué Alumet, ¿no? Porque Alumet es una forma de llamarle a los fósforos, pues, ¿no? En el idioma original. Y la protagonista de la historia es una niña huérfana que vive en las calles y que tiene una cajita de cerillos que es la marca que se llama Alumet, entonces así la nombran. Y pues justo, esta historia está ambientada como en una modernidad, ¿no? Del siglo pasado y pues es una chica que está en las calles tratando de vender sus cerillas, ¿no? Pero pues nadie la pela. Y de repente hay una escena en la que pues va a una vitrina en la que se están exhibiendo cosas y pues trata de ver, pero la gente le empuja porque justo pues es una chica que vive en situación de calle y pues no le va nada bien. Entonces en algún momento pues empieza a hacer frío, ¿no? Pues ya quienes conocemos la historia y se va tratando de esconder en algún lado, prender con sus cerillas, que haga algún tipo de fogata o calor. algo, Ajá. y empiezan a sonar como truenos, cosas, sonidos raros, y como que hasta ahí uno dice, ah, bueno, pues mucha diferencia no encuentro, ¿no? Pero justo casi a la mitad del libro empiezan a pasar algunas cosas, por ejemplo, empiezan a llover objetos y cosas del cielo. Comida, empiezan a caer juguetes, empiezan a caer aparatos, cosas, ¿no? Del cielo. Y ahí es donde empieza a hacer el giro la historia. Porque
El final no se los voy a contar, aunque ya todos conocemos la historia final. El final aquí sí es diferente, pues, porque llega un punto en que Alumet ya es adulta, pero hay una parte de la historia que te deja pensando, justo, esto es como un fact fiction, esto es como una persona que le dolió mucho leer Ajá. la pequeña cerillera que quiso, bueno, vamos a darle un Vamos a final, darle un pero final. también te queda así como ese resquicio de, ¿y si todo es un sueño? ¿Y si todo lo Ajá. está inventando? ¿Y Y si, si ya es el final y- del final. ajá, Ajá. ajá, ¿no? Ajá. Entonces, el libro es muy bonito porque incluso invita a pensar en estas formas de construir comunidad, ¿no? O sea, hay un momento en que pues empiezan a caer tantos objetos que la gente de situación de calle, gente muy pobre, empieza a acercarse para ir por cosas y para agarrarlas, para que Alomet se las entregue y otros señores con los que se juntan, ¿no? Que le ayudan a recolectar cosas y a entregarlas a la demás gente, pero el gobierno no quiere, ¿no? Y los policías llegan como a tratar de quitarlo y así, no, esto es de nosotros. Y se vuelve una situación bastante ruda que dices, esto me suena de algún lado, ¿no? De unos pocos queriendo acaparar los recursos para todos y como Alumet incluso trata de hacer que eso que está llegando de quién sabe dónde, porque nunca te explican de dónde están cayendo tantas cosas, terminen siendo pues para todos, para los que no tienen, ¿no? Ujú. Eh, y como que esa lectura se me hace muy interesante, ¿no? O sea, esa lectura que también permite hacer Tommy Ungerer en ese libro, pero pues claro, quienes hemos leído la historia de la pequeña cerillera sabemos que el final es muy triste y aquí el final no es triste en absoluto, porque al final, pues digo, les voy a spoilear, pero al final pues es Alumet de adulta viendo hacia como una calle, ¿no? O sea, no le estoy contando al final, Bien. solo la última escena así viendo hacia la calle, pero a ti como lector te deja pensando en un montón de cosas que pasaron en la trama de y si la historia acabó en este punto y esto de aquí ya nada más se lo estoy Tal. Ajá, imaginando, ajá. o yo me lo estoy creando, o yo me lo estoy pensando. No sé, como que, ajá, hay varias cositas de ese libro. Es un álbum de estos de calandraca, pasta dura, grande, no son tantas páginas. Y que si tienen chance de buscarlo igual, de encontrarlo por donde sea, échenle un ojito porque vale mucho, mucho la pena. A mí me gusta mucho Tommy Ungerer, sus libros en general. Ay, ¿qué onda pantalones? Son muy bonitos, pero este en particular, que es un retelling, me pareció muy, muy chido. Le voy a abrir la puerta Sí. a pantalones, pero no tardo. Sí, a ti. A tu silla. Ah, bueno. No, pues cortesía para sacar a la invitada. Pues yo justo iba a ir con otro libro ya de niños, pero creo que termino con las novelas y ya me voy con los Ok, infantiles. Entonces, justo hablando de Jane Austen, ajá. porque claro, se ha dicho en muchos capítulos aquí, que me gusta Jane Austen. Eh, yo era todavía muy puritana en muchas cosas. Y de pronto me ofendía Ajá. que... ¿Cómo que orgullo, prejuicio y zombies? ¿Qué son esas aberraciones? Yo, Por no decirlo de otra forma. yo era de esas, de verdad, yo me ofendía muchísimo. Pero, ¿por qué me ofendía? A ver, que me expliquen por qué me ofendía. O sea, entonces, yo llegué a un día al cine y me topó con que estaba la premier y yo dije, no, jamás Jamaica en la birria voy a ver esta película. ¿Por qué? Porque me ofende muchísimo que le hayan hecho este destrozo a una novela tan importante en la literatura universal. Corte A, me fui a una filo, Ujú. mi primer filo y única, y estaba pues ahí, papaloteando, esperando venta, y pasó el señor de los churros. Cabe recalcar que yo en esa feria comí tantos churros y chocolate con agua como pude. Y entonces estaba yo ahí con el señor pagando y veo a una muchachita con el libro. Y yo dije, ay, ya hasta el libro se está vendiendo muy bien, ¿no? Así ofendida en señora cascarrabias, ¿no? Y aparte estaba chavilla, ¿eh? Fue hace bastantes años. Entonces, dije, pero ya me entró la cosquillita de, pues, ¿cuánto costarán? Y fíjense, por ser la filo, tenía un descuento especial la editorial. Si no miento y no mal recuerdo, costaba como 140 pesos el libro. Wow. Y tenían ese sentido y sensibilidad y monstruos marinos, tenían así la colección completa de todos esos, ¿no?
Y yo dije, bueno, pues si vamos a irnos al infierno, pues nos vamos a ir con todo, ¿no? Entonces compré, creo que son 5. Entonces ya compré todos. Sí, sí, porque Sí. pues uno dice, órale. Órale, va. Y ya me acuerdo que Kat, que le mando un saludo, estaba al lado mío y me dice así como de, pues no, que no. Y yo no, es que quiero. Si voy a ofenderme, me quiero ofender Y bien. si voy a criticar, Sí. con base. Y pues nada, que es de mis libros favoritos. O sea, la verdad es que me callaron mi bocota. Por si no les gusta Orgullo y Prejuicio, tal vez ese Orgullo y Prejuicio y Zombies les guste. ¿De qué va? Es Orgullo y Prejuicio, como ustedes ya lo saben. Hay una Elizabeth Bennet, unas hermanas Bennet, pero la gran diferencia de acá es que las hermanas Bennet están educadas en un arte marcial japonés. Entonces, pues son muy duchas en el uso de armas de samuráis. Entonces, cuando hay una invasión zombie, pues resulta que en la sociedad ellas no son bien vistas porque saben usar armas y pues como las mujeres van a saber usar armas. Entonces, no son muy duchas en estas ondas de las lecturas, de la música. Sí lo son, pero no al nivel que pues la aristocracia lo estaría esperando, pero sí en las armas. Entonces, cuando viene esta invasión zombie, está en la misma época, ¿eh? Pues, estas mujeres son las que salen a defender y pues es como, ¿qué pasó? ¿Cómo que saben usar katanas y saben usar cosas? Está muy padre porque aparte la pelea entre Lizzie y Darcy a nivel intelectual se da porque Elizabeth sabe leer el arte de la guerra en japonés y Darcy es como de, ¿Cómo sabe esta mujer japonés? Y ella así de que, porque en un no sé qué, Shaolin no sé qué, aprendí tal cosa y él así como que es una tonta, pero me encanta, pero no es tan tonta como me imaginaba, ¿no? Entonces es muy divertida porque pues tiene lo mismos diálogos, solo que insertan que pues son muy ávidas en el arte samurái, pues eso le da un giro totalmente diferente y divertido también a una novela que parece de romance. Los zombies, aparte la construcción de la invasión zombie, es una cosa que dices, ¿cómo aparecen zombies? Pero está muy chida. O sea, sí tiene coherencia. Ok. Es muy congruente. Y además se conecta con el universo. Digamos que es como un universo ya después de criaturas. O sea, ya después entiendes por qué es sentido y sensibilidad de monstruos marinos, porque o sea, tiene todo un contexto. Y también existe Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, que yo tengo un récord de haberla visto 14 veces en el cine. Me encanta esa película. ¿Por qué? No lo sé. Pero, de hecho, mi novia de prepa puede dar fe y legalidad porque lo llevé a él como 6 veces o 7 veces a verla. Pero... Si nos estás viendo, déjalo en los comentarios. Sí, Daniel. De hecho, Daniel se acuerda, apenas hablamos de eso y me dijo así como de, hey, la vi en la tele y te generé un trauma. Y yo, lo siento, discúlpame. Pero, de verdad, si no les gusta tanto como el romance, o sea, véanla por la acción en película y en novela, de verdad es muy llevadera, se va así la novela y es muy divertida. O sea, te da este aire como bien fresco de leer una novela de acción en la época de la regencia. O sea, está bien chida, bien chida. Véanla. Ok, entonces me toca. Pues miren, yo estaba pensando en algunos libros, que mi lista es bastante larga, la verdad, pero pues no tenemos tanto tiempo, sí. Así que me voy a ir primero con uno en específico de una colección. El que le mostramos hace rato de Alas y Raíces era como para grandes lectores, ¿no? Para lectores jóvenes. Y este es de una colección de para primeros lectores y yo voy a traer a colación Barba Azul, ¿no? Esta versión, bueno, del cuento clásico de Charles Perrault. Esta está escrita por Idalia Sauto y ilustrado por Diego Álvarez. Y este libro en particular, digamos que, pues, la idea del retelling es que también, pues, sean como adaptaciones, ¿no? Reinterpretaciones. Y aquí lo que hace el autor, bueno, la autora es... Sí, es autora, ¿verdad? Sí. Tomar la historia conocida de Barba Azul y adaptarla lo más que se puede a un ambiente como más infantil. Pero creo que una de las cosas que yo rescato mucho de esta versión es que, a pesar de que sea infantil,
no quita los elementos que son súper importantes de la historia de Barba Azul, que pues para contar a Barba Azul tienes que contar los crímenes que comete, ¿no? Contar las situaciones que suceden, que pasan en el libro, en la historia, y porque si lo quitas, pues de cierta forma ya no sería Barba Azul, ¿no? Entonces, aquí también el juego está muy chido en la parte de las ilustraciones de Diego Álvarez, porque hay cosas que no nos dice el texto, pero que las ilustraciones nos están mostrando. Y por lo mismo entendemos que este libro está contado como en una versión un poco más moderna, más actual de Barba Azul. Pero hay elementos, por ejemplo, estos ojitos que se ven acá, hay cositas que van apareciendo en el libro que nos van dando indicio de saber lo que está sucediendo. Y si alguien no conociera la historia de Barba Azul, también... específicamente después de justo lo que acabamos de ver. Sí, es una historia y es una escena muy, muy ruda. Digo, no quitan ninguna de las partes de, digamos, esenciales de la historia conocida de Barba Azul. Pero creo que una de las cosas que me gusta mucho del libro es justo eso, ¿no? Que se apoya mucho de la ilustración. El texto es bastante cuidadoso, bastante breve, para contarnos una historia bastante trágica. Que creo que uno de los elementos que también pasa mucho con los retellings, sobre todo los cuentos clásicos, es al ponerles una mirada moderna, una lectura desde los tiempos actuales, pues empiezan a aparecer muchas situaciones como violentas, ¿no? Situaciones muy graves, que de por sí el de Barba Azul ya era, ¿no? Así, Sí. pero uno no puede evitar pensar en justo lo que decía Ileana, ¿no? Las situaciones que vivimos en el país todo el tiempo y... A veces, por ejemplo, no sé, ahora que contaba este de Peter Pan, ¿no? Que lo ponen como un villano y que comete cierto tipo de actos. Es como de, ok, como entrarle un poquito al juego de cambiar la personalidad, ¿no? Pero hay unas historias que tú no le tienes que cambiar nada. Así eran, solamente que no eran vistas desde otra manera, como pasa con Caperucita Roja, ¿no? Que de repente, pues a vista de ahora podemos hacer una lectura un poquito más clara sobre lo que pasaba con Caperucita y el Lobo, ¿no? O sea, sobre esta relación que había como en las primeras versiones del cuento. Y que sigue siendo muy vigente, pero que en algunas otras historias pues pasaba muy por encimita, no, o sea, como muy descuidado. Y aquí no, aquí con el de Barba Azul lo que me gusta mucho es que hay mucho cuidado en la forma en cómo se presenta, pero no deja de ser la historia de Barba Azul, ¿no? No te ponen a Barba Azul como un señor amable que nada más se enoja de vez en cuando, ¿no? O sea, no, te siguen mostrando a la persona horrible que hay detrás y pues los crímenes que comete. Y esa colección en específico, que también es de Conaculta, con alas y raíces, pues hay varios libros publicados, de hecho también por ahí hay uno de Caperucita que a mí me gusta mucho, porque justo al final de la historia ya deja de haber texto en unas páginas y solo vemos ilustraciones y vemos unos ojotes así, ¿no? En rojo y en blanco, que está muy, muy chida. Por ahí también lo tengo. Pero quería rescatar justo en este caso porque claro, Barba Azul no es una historia infantil como tal, o sea, es un cuento de la tradición oral que pues se piensa como un clásico, pero yo no diría que Barba Azul sea un cuento Nunca. clásico, digo, un cuento infantil, Bueno, perdón. yo no, tampoco. Este, pero esta versión acompañada, mediada, ¿no? Yo en algún momento ya he tenido oportunidad de compartirlo con niñas, niños, pero es con un grupo que ya conoce, que ya ha leído, que tiene como otras ideas al respecto, ¿no? De lo que aparece en los libros, de lo que pueden aparecer ahí. Como que eso permitió que fuera un poquito una sesión más llevadera, pero sin quitar el impacto que causa así de, no manches, la mató, hizo esto, ¿no? O Sí, sea, sí. no deja de ser el personaje y creo que eso es la parte como arriesgada que me parece bien lograda en este libro en particular, ¿no? Que no deja de ser la historia de Barba Azul, aunque está pensada para primeros lectores, ¿no? Eh, y bueno, no sé si tú quieres decir algo. Pues ya no, yo la neta nunca hubiera metido a Barba Azul en una historia, bueno, en una colección infantil, nunca, nunca. O sea, yo, la verdad, la primera vez que lo vi, Ujú. porque yo había visto Caperucita, cuando lo vi dije, ay, y luego vi este y dije, ¿qué hace aquí Barba Azul? Pero bueno, ya lo vi y dije, ah, está padre, pero no lo hubiera metido. O sea, obviamente yo lo hubiera trabajado niño 8 o 10 años y Ajá. obviamente sí súper trabajarlo, no una primera sesión. O sea, No, obviamente uno sabe varias cosas, pero si uno entra como el borras de que lo compra, de ¡ay, qué como el borro. bonito! Barba Azul. Claro. Porque creo que también a veces pasa un poco eso, que hay editoriales que de repente sacan una colección donde adaptan clásicos y los ponen en un tono muy jocoso, muy chistoso, ¿no? O sea, como de, ay, sí, qué bonito. Y ponen todos, o sea, de lo que sea. Pero en este caso no, en este caso, porque aparte son dos como de los bien cuidados, ¿no? El Caperucita y Barba Azul. Entonces, como que, ajá, no es cualquier cosa. Y pues a mí me gusta mucho como este tratamiento, pero sí uno lo tiene que pensar bastante antes de ofrecer este libro, así
para leer con niñas, niños. Pero si ustedes ya tienen como un recorrido, ya conocen de cuentos clásicos, porque me quedo pensando, ¿sabes en qué? ¿Tú cómo conociste los cuentos clásicos? Pues muchas veces leímos el Sí, original, así. ¿no? Así Ajá. de que había un libro ahí de cuentos y leyendas, órale, lo agarro y mocos, ves a la hermanastra cortándose el tobillo, o sea, Sí, que tú sí. así de, uy, ¿no? Y pues nadie nos los medió ni nada, nada más era como el golpe. Y pienso que quizá un niño podría encontrarlo, ¿no? De repente, pero creo que cuando está acompañado y la lectura y puede estar como mediada incluso, pues ayuda Sí. muchísimo más. Entonces, también por eso digo, bueno, sí es cierto, muchos y muchos llegamos a los Sí. clásicos así nada más de golpe, ¿no? Leyendo que Zeus hacía y deshacía. Sí. Y es como y eso nadie me lo explicó, ¿no? Sí, que las cabras, quién sabe qué, Ajá, que... ¿qué? Sí. Bueno. Bueno, pues hablando justo de esto, porque sí lo voy a mencionar, pero muy sobre, o sea, muy por encimita, porque justo hablábamos de que Caperucita tiene un montón. Ay, sí, sí, sí. Voy a hablar de La Niña de Rojo, Sí. que es de Frisch e Innocenti. Este, es una reinterpretación de la historia de Caperucita. Caperucita, hay miles de millones de reinterpretaciones y formas de contarlas, y ilustrado, y bueno, y justo nosotros estábamos pensando en proponerles un capítulo específico de Caperucita Roja. Porque de verdad hay muchas formas de leerla, hay muchas formas de contarla. Y en esta historia, yo la conocí en el curso donde nos conocimos Jonathan y yo. Ujú. Yo la verdad no la topaba, conocía otras historias, pero en este caso, pues es una caperucita urbana. Vive en una gran ciudad. Siempre que pienso en ese cuento, en mi cabeza suena Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, porque así cada que yo llego a la ciudad me parece que suena esa canción. O sea, es una niña que sale, pasea, pero tiene como estas dos vertientes, de ir por los peligros de la ciudad, porque al final, eh, no sé si esta sea la moraleja oficial, pero la que más me suena y me resuena cada que miro este libro, que es como, ¿qué le puede pasar a Caperucita si sale solita a caminar por la gran manzana? ¿No? A caminar por ¿cuál gran manzana? Por Iztapalapa, o por mi colonia, por la GAM, ¿no? Ahí, a dar la vuelta, porque son cosas que ahora viven los niños pues de las ciudades, ¿no? Que tienen que atravesar una calle, que van a ir por una calle sola, por una calle oscura, por pasar por gente adulta que no conocen, en, por ser vistos por adultos, por otros niños. Entonces creo que es una interpretación. No quiero dar muchos spoilers de lo que se mira durante la calle y de cómo se bifurca la historia, pero puede ser como que salga muy bien y que vuelvas a casa, pero también puede ser que salga no tan bien y no vuelvas a casa. Entonces creo que es una forma eh, pues más cruda de volver a leer el cuento de Caperucita Roja, que era lo mismo, ¿no? O sea, es la moraleja de Caperucita. Vas, haces lo que se te dice que no hagas, llegas y dices, ajaja, hice lo que no debía y me salí con la mía y pues se la comió el lobo, ¿no? Obviamente hay una versión donde Ay, te salvan, ¿no? Y le cortan la panza al lobo, pero hay otra en donde no, y es justo esas partes donde tiene el matiz la historia de Caperucita, ¿no? Que donde te puede ir muy bien, como te puede ir muy mal, ¿no? Y eso me gusta, sí me gusta, o sea, Caperucita a veces de pronto digo, ay, otra vez, pero me gusta como esta parte pues como sí te puede ir bien de chill, como la neta no. Entonces, aparte la ilustración es una verdadera maravilla. sí, Roberto Y Innocenti. aparte es de Calandraca, justo también Uy. grande, caro, pero hermoso. Entonces, si tienen la oportunidad de comprarlo, de tenerlo, verlo en una biblioteca, háganlo, vayan. Y pues no sé si quieres agregar algo de este libro, porque sí me gusta mucho. No, a mí me gusta mucho también. De hecho, me acuerdo que fue uno de los que primero le pedí a Ileana que me consiguiera con Saturno, con su librería. Pero creo que está, no sé si No, agotado. agotado, descartado. No sé qué ha pasado, que no lo han vuelto a publicar Calandraca, que tiene varios libros de Innocenti. Pero ese vale muchísimo, muchísimo la pena. La neta, a mí me gusta mucho y no lo he podido tener nunca en físico, o sea, comprarlo Porque ni a la pues. fil llega, ¿eh? Sí, no, ya no lo he visto, ya tiene rato.
Y a mí me gusta mucho, y lo que le decía a Ileana justo cuando estábamos poniendo todo para empezar a grabar sobre el episodio de hoy era que, claro, hay muchos libros de Caperucita, y fue así cuando, sí, claro, Innocenti, que no sé qué, no sé cuál, y empezamos, ¿no? Y le dije que justo yo estaba pensando, porque igual tenía una lista que tuve que quitar bastantes de Caperucita, y le digo, pues sería bueno que pudiéramos hacer un especial de Caperucita Roja, ¿no? Y preguntar a la gente si le gustaría que hiciéramos un episodio de El Caperuverso, casi le dice la bandita lefa. En el campamento secreto, luego hemos leído varios, justo interpretaciones de Caperucita, y de repente un día así que, el Caperuverso, y ellos le empezaron a llamar el Caperuverso, entonces cada cierto tiempo leemos o vamos a ver un libro que tiene que ver a Caperucita de alguna forma, y el Caperuverso, y de hecho también empezaron el otro día con el Cochino Verso, porque ya vieron que hay varios libros de los tres cochinitos, y también de quién, creo que fue de Ricitos de Oro, que ahorita voy a mencionar algo, pero bueno. Eso sería de La Niña de Rojo de Roberto Innocenti y... Afrish. Ok. Publicado por Calandraca. Correcto. Bueno, ya nos queda poco tiempo, así que le voy a ir metiendo nitro para terminar diciendo uno más, por lo menos. Y bueno, yo quería traer a colación... Sí, me queda uno más, ¿Cuál vas a decir? Ya. Sí, por eso te... ¿sí? Sí, por eso le digo, hay que meterle. Bueno, yo quería traer también a colación un libro que en lo particular a mí también me gusta mucho. Hice un poquito de trampa porque realmente no es una... Bueno, sí, pero no. Es una adaptación de Hansel y Gretel. Pero acá el texto sí es el de los hermanos Grimm. O sea, es el texto que utilizaron los hermanos Grimm. Pero como pasaba, por ejemplo, con los otros libros, aquí el truco está en las adaptaciones que hace Anthony Brown. ¿Esta hoja no? Es que es un libro de segunda mano. Y es la dedicatoria que le hicieron a una niña. Pero aquí lo que empieza a aparecer es una historia, digamos, es el texto de los hermanos Grimm, pero puesto en una modernidad, ¿no? Del siglo pasado igual. Y vamos viendo la misma historia. Dos hermanos que, pues, ante la pobreza y ante la hambruna, pues, son dejados por sus papás en el bosque. Y al principio se encuentran el camino a casa, pero después ya no. Y van a terminar parando a casa de una bruja. Lo interesante aquí es la propuesta visual que hace Anthony Brown para contarnos este clásico y para agregar elementos que nos permiten ir intuyendo lo que va pasando. Claro, si uno ya conoce la historia de Hansel y Gretel, pues dices, pues ya sé, ¿no? ¿A qué se refiere este elemento? ¿Por qué aparece esta cortina en esta forma? ¿Y por qué aparece este elemento atrás de la mamá y la sombra así y la sombra así? Pero pienso que un lector o una lectora que no conoce la historia y lo está leyendo por primera vez va a quedar fascinado, y se los digo por experiencia, porque justo con la bandita hace un tiempo, ya tiene un par de años, leímos esta versión de Hansel y Gretel y estaban así de, los que no conocían la historia estaban así de, no manches, oye Jonathan, ahí aparece esto, ya viste, atrás, cuando la mamá está parada, esa forma y esa cosa que se ve atrás y eso, y están así súper encantados, tan metidos, que cuando llegan a la parte en la que pues se encuentran la casa de la bruja y se empiezan a comer la casa, si es como de, no manches, qué chido. Y algunos así de, pero ten cuidado, es que ya me dio miedo, que no sé qué, ten cuidado Hansel, ten cuidado Gretel, ¿no? Y no, tampoco quita los elementos fuertes, por ejemplo, de cuando meten a la bruja yo quita eso, ahorita no puse nada de eso. Me salté varias páginas para que lo vayan a ver. Pero cuando la meten, esa parte, digo, no lo muestran explícitamente, pero obviamente está viendo claro que van a meter a la señora al horno, ¿no? Y aquí sí no es una reinterpretación en el caso del texto, porque es el texto de los hermanos Grimm, pero en la interpretación viene desde Anthony Brown de cómo lo pone en una época moderna. Digo, pues te das cuenta porque la niña trae una falda, el chico viene con jeans, la ropa se ve muy moderna, muy actual, pero eso no quita que el libro igual sea valiosísimo. Está publicado en el Fondo de Cultura Económica en su colección de clásicos, pero chulada. Igual ese es, quizá era uno muy obvio, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Y Anthony Brown cuando quiere hace unos librazos bien hechos y derechos. Sobre todo en esa época cuando era los 2000 que sacaban unas joyotas. Sí, híjole, ahorita de pronto. De repente, pues, se le juzga. Diría una amiga, pues tiene que impermeabilizar el techo, ¿no? Sí, me gusta. Entonces, pues sí hay que sacar libros. Pues yo voy a sacar uno de los autores que queremos mucho aquí. Bueno, yo lo quiero mucho. Tú también lo quieres mucho. Sí. Y pues, ¿qué pasa cuando un cuento no quiere educar, sino deseducar? ¿Qué pasa si le quitamos lo educativo a lo divertido y más bien le quitamos lo educativo y le ponemos lo divertido? Y es a Roald Dahl con estos cuentos en verso para niños perversos. Yo cuando lo descubrí me pareció una genialidad. Yo le entré con Matilda y le entré con el melocotón. Entonces, pues la verdad es que ya medio conocía por dónde iba mucho su humor.
Pero cuando yo empecé a leer cuentos en verso para niños perversos, de verdad, no saben las carcajadas que me sacó porque yo decía, uy, ¿en qué momento se le ocurrió esto? O sea, era una vuelta, o sea, un giro totalmente a historias que obviamente ya conocíamos, pero darle esta forma chusca, esta forma tan ácida, tan irreverente, que de pronto dices, claro, pues a nosotros como adultos diríamos, ay no, ¿cómo dijo eso? Ay no, ¿cómo va a pasar? La verdad es que es una forma muy divertida y muy poco convencional de ver los cuentos clásicos. Aquí también hay una caperucita roja. Sí. Y la verdad es que también las ilustraciones de Quentin ayudan mucho a romper con esto de que los cuentos educan y solo nos cuentan, ¿cómo te diré? Moralejas para que los niños se porten bien. Eso creo que Roald Dahl lo tenía muy claro, que los niños no se tienen por qué portar bien. O sea, y eso me parece muy divertido. Pues les voy a enseñar una ilustración. Vean esto. O sea, es como, ¿cómo le vas a enseñar eso a un niño? ¿Y eso está bien? Sí. ¿Y qué tiene? Ya cuando lo lean, obviamente, ahorita que los también es como de, no, no le voy a enseñar eso a mi hijo. Ay, enséñeselo. No va a pasar nada, de verdad. Es que, ¿cómo explicarlo sin que suene? Pues sí, es que es muy irreverente, la verdad. Es una forma clara de decir que las cosas no tienen una sola forma de verse y que podemos explicar justamente el por qué sí y por qué no hacer las cosas. Así de sencillo. Ah, miren este lobo. Este es de mis lobos favoritos. Así de la vida. Entonces, la verdad, si quieren tomarse como las cosas con ligereza, aparte, la forma de retaíla que tiene, también es una forma de ayudarnos a agilizar la mente. Hay esta jiribilla para contar las cosas, hay rima, hay verso. Entonces, la verdad es que es una forma divertida de contar las cosas. Es que no quiero spoiler porque si cuento una van a decir, no mames. Ahí le pones un... Pero está muy divertido, la verdad. A mí me gustan mucho. Y Cenicienta también es de mis favoritas. Aquí sí es de mis favoritas. La Cenicienta sí es de mis favoritas aquí. Pero si quieren leer algo divertido, una historia ya contada, es sin duda Roald Dahl, cuentos en verso para niños perversos. No se van a arrepentir. Yo diría que incluso es de destacar el título en español, porque el título en inglés original es Revolting Rhymes, que es como rimas revueltas, ajá, pero que se hayan atrevido a ponerle en español cuentos en verso para niños perversos, creo que también es una invitación, porque digo, no me extraña que alguien se vaya a espantar, pero en general sí es como de, sí, yo soy un niño perverso, ¿no? Y yo este libro, me acuerdo que se lo he leído a varios de mis sobrinos, a varios de mis primitos chiquitos, bueno, cuando eran chiquititos, y les gustaban mucho, les sacaban de onda, porque claro, si tú ubicas Caperucita y de repente ves una Caperucita aquí que es una gandalla, dices así de, ¿qué? A mí, por ejemplo, les cuento así en corto, aquí en confianza, pero no se lo digan a nadie, a mí no me gustaba mucho el cuento de Ricitos de Oro, o sea, el clásico, porque a mí Ricitos de Oro me caía mal. O sea, porque cómo te metes a una casa y le andas agarrando sus cosas, su comida, se la rompes bien fresca, ¿no? O sea, a mí me enojaba mucho Ricitos de Oro cuando yo era niño, así como, ay, mendiga niña, ¿no? Y justo en esta historia, pues hay una reinterpretación, o Roald Dahl pues pone igual a la Ricitos que va y se mete, pero pues los osos no la van a dejar hacer lo que quieren. Sí, tan fácilmente, ¿no? Y para mí es un sí. Entonces, alguna vez lo leímos en el campamento secreto, igual con la bandita, y había una chica, Jimena, que dijo así de, ay, es que a mí me cae mal, y cuando leímos fue así de, sí, qué bueno, justicia. Diría Homero, maldita justicia poética, ¿no? Pero en este caso, bendita justicia poética. Y pues es un libro... Saca chistes de los Simpsons, ¿para qué? ¿Para qué? Ay, pobrecita, lo que se pierde, Ileana, que no le sabe a los Simpsons. Y esta amiga, bueno, sí, también una amiga, esta chica del campamento, estaba así de, sí. Y también salió lo del el recito verso, ¿no? Porque hay varias historias de recitos de oro. Y aquí, por ejemplo, cómo Caperucita resuelve cierta situación con el lobo, luego la historia de los tres cochinitos, la de Blancanieves, o sea, tiene varias, les da varios giros, pero no solamente el giro así, por ejemplo, no sé, voy a mencionar uno, ¿no? No es el giro nada más de, ay, cambió esto, sino, por ejemplo, de repente así de, sí, claro, los enanitos de Blancanieves son jockeys, ¿no? Y hacen carreras de caballo y así, ¿no? Entonces, tiene giros interesantes, muy divertidos, y bueno, Roald Dahl no tiene empacho en mostrarte y en contarte cosas, y como decía Ile, las ilustraciones de Quentin Blake, o sea,
Es que no sé, no hay nadie más que pueda ilustrar los libros de Roald Dahl. Últimamente han sacado unas ediciones nuevas de cuentos de... Por ejemplo, el otro día vi que ya empezaron a sacar uno por uno los cuentos de Vale. verso, o sea, un libro de cada cuento. Y algunos incluso con otras ilustraciones. Y es como de, no, amigos. O sea, la verdad es que para mí Quentin Blake y Roald Dahl son así La un y mejor mugre. dupla, Sí, sí. sí, sí. No, no puede ir uno sin el otro. Sí. Y bueno, este libro, esta es una edición, hay un montón. Así que, pues, si tienen chance, búsquenlo porque seguro les va a gustar. Y bueno, ya estamos sobre tiempo, Sí. pero yo hay dos menciones, bueno, un par de menciones que quiero hacer Vale. sin dejarlo, ¿no? este, eh, primero quería mencionar a una autora mexicana, no voy a mencionar específicamente un libro, pero ya la hemos mencionado mucho, que es María García Esperón. Es una escritora mexicana de literatura infantil y juvenil. Y María García Esperón lo que tiene, y digo por eso no voy a hablar de un libro, sino que ella tiene como este gusto por reinterpretar y adaptar muchas, pero así muchas historias de personajes históricos, ya sean reales o sean ficticios, ya sean de mitología, por ejemplo, mexicana, ¿no? Mesoamericana, la mitología griega, y le gusta adaptar muchos libros y darles como un enfoque diferente. Ya en un video de los primeros episodios, no recuerdo en cuál, yo ya les había mencionado El velo de Helena, ¿no? Que Ujú. por ejemplo es una gran introducción para quien nunca leyó la Ilíada y de repente la quiere leer así como de, me da mucha flojera y Está muy para algo, grande. ajá. Es una muy buena interpretación desde la historia de Helena, cómo está vista la guerra de Troya, pero desde una interpretación muy bonita, muy cuidada. Está publicado en ediciones en naranjo y ahí tiene otros libros también. Por acá, es que acabo de reacomodar mi librero y no sé dónde lo dejé. Ahí Así está. acá tiene, por ejemplo, Dido para Eneas. ¿Dónde está el otro? Se me fue aquí, por aquí debería estar. Bueno, tengo otros de ella. eh, pero pues también ella es muy conocida por haber publicado justo los diccionarios de mitos Griegos y mitos de Asia. de Asia y de América, ¿no? Pero en verdad tiene un montón de libros donde retoma a personajes históricos, personajes de ficción, personajes de leyendas, de mitos, de cuentos clásicos y los cuenta justo desde una perspectiva diferente, que es algo que también ha empezado a ocurrir mucho con los retellings, ¿no? Ujú. Que ahora es, lo voy a contar desde la perspectiva del villano, desde la perspectiva del tal, ¿no? Que es un poco también lo que hace Adolfo Córdoba en su libro del Dragón Blanco, ¿no? Ujú. Que aquí lo que cuenta es un poco una historia paralela o algo que pasa antes o después de la trama principal, ¿no? Entonces, por acá lo tengo, así acá está el Dragón Blanco. Yo no dije nada porque luego dicen que yo nomás hago episodios de Adolfo Córdoba. De hecho, me llamó mucho la atención porque cuando empezamos la cuestión de a ver si hacíamos el de retellings hace un buen, uno de los libros que yo iba a mencionar, dije, claro, La noche de la huida de Adolfo, ese va a ser el primero, y no lo voy a mencionar porque ya no me va a dar mucho tiempo, pero justo dije, es que también Adolfo tiene, ¿no? Y por ejemplo, en este Dragón Blanco, si tienen oportunidad, igual son cuentos, con ilustraciones de Ricky Blanco, pero pues así, Adolfo toma nada más un personaje, un momento, un fragmento de la historia principal y incluye algo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho me parece que es el de Peter Pan, que es, por ejemplo, muchos años después, ¿no? Cuando los niños Ajá, ya son grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, también está el del hada que Ese es mi convierte a favorito. Pinocho. Ese es mi favorito. Y ese es justo antes de, ¿no? Es la hermosa niña de pelo turquesa. La hermosa niña de pelo turquesa. Está, por ejemplo, una escena de El Dragón Blanco, justo de La historia interminable de Michael Ende, que es como un momento en específico de la historia, los monos alados de El Mago de Oz. O sea, aquí lo que hace es justo tomar a un personaje secundario, un personaje que no tiene tanta relevancia en la historia, de una parte que no sabemos más, entonces le agrega. El gato de Cheshire. Sí, hay un montón de historias, la verdad es que vale mucho la pena. Este igual está publicado en el fondo, este está todavía circulando sin problema. Y pues, y aparte con ese ganó el Juan de la Calavera, uno de los premios que mencionábamos la vez pasada. Y Ricky Blanco hace un trabajo bien chido. De hecho, yo lo empecé a seguir por este libro, pero yo lo sigo en redes y hace un trabajo, una crítica política, lo que diríamos acá unos monos, muy chido. Síganlo en sus redes, le va a encantar las cosas que hace ese hombre en redes. Y pues la neta, igual, es otro libro así como va fundamental para hablar del retelling, y la verdad es que las historias que se avienta Adolfo, chulada.
Sí. Digo, no quería profundizar tanto, pero entonces sería este de Adolfo, el de la niña, La noche de la huida que tiene ahorita en Ecare, que no tiene mucho que salió, con ilustraciones de Carmen Segovia. Y pues la neta, ahora sí que échense un clavado en la bibliografía de María García Esperón, y van a ver que tiene un montón de libros publicados sobre personajes, y hace esto, retellings, ¿no? Yo les, así, de entrada les diría, métanse con el velo de Elena, pero pues si no con cualquier otro. O sea, tiene un montón. Y bueno, ya, ¿Vas? para ir cerrando. Ya, pues esos. ¿Ya? ¿Ya tú ya acabaste? Sí, ¿Lista? pues tú vas con ese, ¿no? Ah, sí, ya, Ya. es mi último. Va. Y justo también Adolfo tiene uno con Ana, que es de Frankenstein, con foto. Entonces. ¿Es de Frankenstein? No es el de Doctor Jekyll. Ah, sí, Doctor Sí, Jekyll. ajá. Yo estoy con Frankenstein, no sé por qué. Es que pensé en otro que se llama. No, sí tienes razón, es Doctor Jekyll, porque que estoy queriendo de Frankenstein es de Zorro Rojo. No, pero es que me hiciste caso. pensar en otro que se llama Freaky Beautiful. Algo así. Ah, ya sé que igual ajá. son cuentos de autores mexicanos también, ¿verdad? Ajá. No, pero. Y en eso no pensé, ahora lo que lo dijiste. Bueno, miren, ya tienen otra. Bueno, pues vamos a hablar de una autora mexicana que es Vivian Monsur. Este es infantil también. Y bueno, pues es este libro de aquí, que es Había una vez, pero al revés. Aquí está. Es de Ediciones El Naranjo. Ya hemos hablado muchas veces de él. Y lo mismo que pasaba con el libro anterior. Le da un giro totalmente a la historia. Uno de mis favoritos de estos es la historia de... el jojojo. Del... ¿Cómo se llama? El que trabaja nomás una vez al año. Ah, Santa Claus. Santa Claus. Yo sé de cuál. El jojojo. Pues el jojojo de Santa Claus. Justo son igual, Caperucita Roja, clásicos que ya conocemos, dándoles un plot twist. O sea, pero de verdad un plot twist, de verdad, que uno no se imagina, mucho más llevados a la cotidianidad, además. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el que solamente trabaja una vez al año, ¿no? El Santa Claus. Y entonces te cuenta, pues, qué sucede en ese día que trabaja. O en los 365 días que no trabaja. Entonces está muy chido porque además las ilustraciones de Mariana Villanueva hacen que la historia sea muy llevadera. Son muy coloridos. Y creo que para no primera infancia, pero pues para pequeños lectores las historias son de una página. Entonces hace que puedas hacer, no son como cerradas las historias, permite que puedas contar de diferente forma las historias ya tradicionales, y tiene una doble vista el libro que hace que pues tenga un doble juego la historia. Tiene un doble multiverso, pues. Sí, yo generalmente ubico el libro así. O sea, siempre para mí esta es la portada, pero pues también tiene esta portada, ¿no? Y justo en la mitad del libro, pues se encuentran y puede ser esto o esto. Porque las historias están de cabeza. Ajá. Entonces está muy chido, es una muy buena propuesta y te da pues como otra perspectiva a las historias clásicas. Y justo, cabe aclarar, yo no soy fan de esto, pero si usted lee con su hijo 5 minutos antes de irse a dormir porque en la escuela se lo dejaron, pues ahí está, Había una vez, pero al revés. Y es la gran opción, o sea, tiene buena ilustración, tiene calidad literaria, autores mexicanos, editorial mexicana. Sí, esta es una versión de Libros del Rincón, pero está publicado en el Naranjo también. Ajá. Entonces, la verdad es que es una muy buena opción que no queríamos dejar pasar porque pues ya tenemos, miren, les contamos de autores británicos, autores mexicanos, autores estadounidenses. La verdad es que fue una muy buena opción. ¿Qué buscas? Ah, nada, ya, el de copo de algodón era el que no encontraba. Ah, ¿qué andas buscando? Y queríamos como hablar sobre el retelling porque es una muy buena opción. Sí, la verdad es que estamos muy cansados. Yo iba a hablar de Toño Malpica, porque pues también... Ah, sí, canción. Yo también lo pensé, de hecho acá lo tengo, porque fue de mis favoritos en su momento, el de Canción para un niño, en la nieve. Sí, o sea, la verdad es que hay muchas opciones, había muchísimos autores que queremos mucho. Yo iba a hablar de Adolfo Córdoba otra vez, pero pues, ya también yo me puse un alto. Entonces, hay muchas opciones en las que no necesariamente tenemos que acudir al autor original, podemos también darle este giro a las historias y permitirnos observar desde una mirada contemporánea.
y darle justo esta perspectiva, ya sea de género, con estas perspectivas a lo mejor de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestras ciudades, pues para hablar de temas importantes con las infancias, que Sí. es algo que siempre invitamos en este podcast, a hablar con las infancias de cosas importantes sin tener que taparle el ojo al macho. Sí, y creo que también es importante porque como dice Ileana, pues al final de cuentas, pues por más que uno pueda intentar, con el caso de niñas, niños, tratar de mantenerlos alejados, pues tienen acceso a un montón de información, un montón de estímulos, y siempre va a haber algún lugar por donde va a llegar la información. Entonces, es mejor que pueda haber la posibilidad de que uno acompañe la lectura y también darle como esta posibilidad de pensar y profundizar en situaciones cotidianas, ¿no? Y creo que los cuentos clásicos también, si nos gustan, también es por eso, porque podemos encontrar cosas en los cuentos que podemos ver, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Ajá. Y por eso son tan vigentes más allá de que algunos tengan muchísimos años. Y justo ahora que hablabas de Toño, cambiando un poquito el tema, justo también Toño últimamente ha tenido como algunas novelas donde ha reinterpretado algunos cuentos clásicos. El primero que se me viene a la mente fue justo uno que se llama Frankie, que es sobre Frankenstein, ¿no? Y me parece que hizo, creo, no estoy errándole, pero uno sobre Tom Sawyer, si no me equivoco, hace no mucho, creo igual en Océano. Voy a buscar bien el dato. Pero como dice Lana, hay un montón de libros. O sea, yo me dejé una lista, dije estos por cualquier cosa, pero hay un montón de autores en general que han reinterpretado. Ahora que decías cuando empezaste a contar el de Peter Pan, dije, claro, nunca jamás de Carola Martínez Ujú, Arroyo, ujú. ¿no? Que ella también tiene libros que retoman justo este tipo de historias. Ese nunca jamás, no sé si lo tengo. El de Al color del trigo también de Toño, que toma justo como de idea el piloto del Principito, Ah, ok, ok. como, o Ese sea, no lo he leído. ese me lo gané en un Ah, sí, es concurso de cierto. Toño. Sí, es cierto que tú lo ganaste. Sí. Entonces, la verdad es que hay muchas formas de mirar. La verdad, yo también de pronto, yo he defendido mucho los clásicos en el podcast y en general. Defiendo muchísimo los clásicos, regresar a los clásicos, pero hay formas de regresar, ¿no? Hay clásicos que envejecen horrible, que nunca deberíamos de llegar a agarrar como la peor señora del mundo, lo digo abiertamente, lo odio, no quiero que ningún niño ya lo abra, pero hay otros que envejecen bien, hay otros que envejecen más o menos, y hay otros que si les damos pues, una ayudadita, pues pueden seguir vigentes, ¿no? Entonces creo que la idea es que pues abramos este panorama a las infancias de poder seguir hablando de temas que nos dejan de existir, la violencia, la pobreza, La guerra, la el muerte. desplazamiento forzado. Entonces, la verdad es que creo que nosotros estamos teniendo las posibilidades de abarcar estos temas y pues qué mejor que tener las herramientas suficientes para hacerlo. Sí, sí, sí. Y qué bueno que los libros también nos permiten como que sea ese espacio donde se puede contener también Ujú. y que nosotros si acompañamos estas lecturas, pues también damos como la posibilidad de pensarlo desde diferentes lados, incluso también, como decíamos, contener en el caso a las y los lectores, que es lo chido de poder mediar y compartir lecturas, ¿no? Porque si de repente es como, léete ¿no? Y Órale. órale, ¿no? Pues, no sabes lo que se puede producir y no porque tenga que ser siempre así, pero pues es más chido cuando puedes como también rebotar ideas, ¿no? Y ponerlo con la perspectiva de otras personas. Sí, Y sin pues duda. bueno, pues vamos a ir cerrando entonces el episodio del día de hoy. La verdad es que salió uno muy, muy chido. Sí. Sacamos un montón de libros. Yo pensé que nos íbamos a extender bastante más, aunque sí nos dejamos muchos libros en la lista. Sí. Porque estoy viendo aquí los de Iliana y son un montón también que... ¿Sí mencionaste todos? Sí. ¿Sí? Sí, pues sí. Sí, casi. Sí. Va. Sí, sí. Y pues bueno, esperemos que pronto podamos hacer un episodio con invitado o invitada, porque Sí. queremos invitar a un par de personas aquí al podcast, aquí a las oficinas de Frecuencia a grabar. Tenemos pendiente todavía el de huérfanos, porque ya sé que nos van a reclamar de no, que seguía Sí. huérfanos, ¿no? Pero pues ya saben, cosas de la vida La adulta. logística. Sí, sí, sí. Y pues sería todo. Pronto Sí. sabrán del Los siguientes episodio. Este temas. episodio va a salir antes de que se acabe el mes de abril. Sépanselo. Ajá. No me voy a ir al concierto 31 minutos hasta que este episodio no esté ya en redes. Ay. Que es el jueves. Ay, ni voy a ir. Me acabo de dar cuenta que no voy a ir. Yo ya los he visto. En alguna ocasión. Entonces, como que voy tranquilo de si me toca hasta atrás del zócalo, no pasa nada. No, yo iba a ir y ahorita que me avisaron de trabajo ya entendí que no voy a ir. Chas. Ah, pero bueno. Igual si me sale un bomberazo de BTS ya entendí que no voy a ir. Entonces estoy Híjole. ahora muy troste. Pero bueno,
Vida, ¿ven por qué uno no quiere ser adulto? Ni modo, pero pues muchas gracias por vernos, nos vemos en un próximo capítulo, les iremos informando en redes sociales. Sí, sí, sí. Y pues cuídense Nada, mucho. recuerden en verdad comentar, preguntar, Sí, dejar les sus opiniones, contestamos. todo. Aunque tardemos, pero le vamos a contestar. Y Sí. muchas gracias a todas y a todos los que han estado pendientes y pues aquí seguimos. Cuídense Cuídense mucho, mucho. que estén bien. Chao.